Estamos en comunicación con Cristian Ayala, investigador y docente de la Universidad Católica Sede Sapientia, que gentilmente tiene llamado de Radio Nacional, para saber un poco más de los afrodescendientes. Don Cristian Ayala, buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenas tardes, Antonella. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo están? Bueno, estaba escuchando. Qué mejor que preceder un poco esta participación con la mención que ustedes han hecho de Nicomedes y la hermana, ¿no? Victoria. Muy interesante porque además se conmemora 100 años del nacimiento de Nicomedes. Este año 2025 se conmemoran justamente estos 100 años y en ese contexto es que tenemos esta excelente celebración de nuestra afroperuanidad. Decir hoy afroperuanidad ya es reconocer la inserción de este legado, de esta presencia en toda la historia de nuestro país, ¿no? Desde la llegada del primer negro, del primer afrodescendiente, el primer afroperuano ya a nuestro país, ¿no? Podemos estar hablando ya de una presencia importante hasta la actualidad, ¿no? Pasando por San Martín de Porres, pasando por otras expresiones importantes que hemos tenido, por el Señor de los Milagros, por el fútbol peruano, por el vóley peruano, ¿no? Y también aprovecho un poco para reconocer a una de las afroperuanas más importantes que ha sido Lucha Fuentes, ¿no? Para el vóley nacional. Correcto, usted mencionaba hace instantes algo importante. No queremos hacer muy larga esta parte de la conversación, pero siempre es bueno revisar la historia para entender, por supuesto, a los compatriotas afrodescendientes que forman parte de nuestra raza, nuestra cultura. ¿Cuándo llega el primer descendiente de África? ¿Estamos hablando antes del virreinato, durante el virreinato? Bueno, también se sabe obviamente que eran esclavos. Si nos puede precisar ello brevemente, por favor. Por supuesto, sí, claro. Aproximadamente 1536, cuando llega por Tumbes, por la región de Tumbes, el gran historiador de los negros en el Perú, José Antonio del Busto, él menciona justamente que llegan con los 13 del Gallo, ¿no? Con Pizarro y todo este grupo de militares españoles que llegan para explorar y conquistar esta región. Y ahí es donde viene justamente el primer esclavo y el primer negro y afrodescendiente al Perú, ¿no? Y hay una anécdota muy interesante que él cuenta, ¿no? Que llega y los pobladores de Tumbes se sorprenden un poco por el color de la piel, ¿no? Porque mencionan y dicen, oye, que le damos agua para que se lave y todo, ¿no? No se sorprendían inclusive de los animales, de la vestimenta de los españoles, sino de justamente el color de la piel, ¿no? Entonces, son anécdotas históricas que se van contando, que se han ido recopilando y todo, pero las menciona de manera muy interesante. Y justamente allí empieza ya el primer contacto con el Nuevo Mundo y con también la realidad, la dura realidad de la esclavitud en aquella época, ¿no? Llegan aquí, se asientan en Lima, se asientan en el sur, en el norte, por supuesto, y ahí es donde se produce esta mezcla de creencias, este sincretismo religioso, cultural, musical, que poco a poco va calando en la cotidianidad de los limeños y de los peruanos, ¿no? Justo queríamos precisar un poco más acerca de estas características, ¿no? ¿Qué es lo que ha contribuido la cultura afroperuana a nuestro país a lo largo de todos estos años? Pues una de las características es esa fuerza, esa determinación, ese carácter, la lucha, pero ¿qué más han aportado? Antonella, es interesante esta pregunta porque si nosotros vemos la historia del Perú y la historia afroperuana, tenemos dos momentos importantes. El momento en que se produce justamente esta llegada, pero además, en ese contexto, lo interesante es que, a diferencia de otros países, de otros virreinatos, de otras colonias, donde llegan tanto españoles como portugueses, en el Perú ellos se adecúan a este sincretismo, es decir, la iglesia tiene un poder muy importante allí porque ellos de alguna forma son acogidos en el culto católico, ¿no? Y pierden también estas creencias ancestrales, pero sin embargo mantienen el ritmo, mantienen la cultura musical y rítmica que tienen y nos viene del África, ¿no? Y entonces aquí en Perú pasa una cosa sui generis, que no pasa en Brasil ni en México, que surgen los primeros devotos afrodescendientes.
¿no? Y ahí es donde nace justamente en el siglo XVII, nace toda esta efervescencia afroperuana. Según el censo de aquel año, teníamos el 63% de población afroperuana en el virreinato. 63%. Imagínense ustedes que en ese entonces podemos hablar de una Lima negra, totalmente. Y ahí, fruto de esto, es que sale justamente San Martín de Porres, sale también fluye el tema del Señor de los Milagros, este negro Angola que pinta la imagen, ¿no? La cultura que se va a través de la religión. Primero, a través de la religión se va formando esta mezcla cultural. Luego viene la música, luego viene la comida, ¿no? Y ese es el primer momento que podemos decir durante el virreinato que se produce esta primera, digamos, este primer contacto y esta primera mixtura de razas. Y lo último viene ya a fines del siglo XIX y comienzos del XX. ¿No? Siglo XIX, la segunda mitad, hablamos de Pancho Fierro, ¿no? Hablamos de esta presencia importante para el costumbrismo, cómo él retrata la época y además cómo retrata a los propios afroperuanos. Y en el siglo XX, obviamente, hablamos de los hermanos Santa Cruz, hablamos de Porfirio Vázquez, hablamos de todas las expresiones que se realizan, y es que además, gracias a Victoria y a Nicomedes, podemos decir que tenemos una recreación de alguna manera de nuestra propia cultura afroperuana. Antes que eso, solamente se había rescatado musicalmente el son de los diablos y por ahí la zamacueca, gracias al trabajo de otro afroperuano como Pancho Fierro. Pero gracias a Victoria, por los estudios que ella realiza, prácticamente ella recolecta todo, va a los orígenes de la música africana, y sobre eso ella hace un estudio y reinventa la cultura afroperuana y justamente la música, ¿no? Este poema rítmico que ustedes han mencionado, Meritaron Negra, ¿no? Es justamente eso es uno de los momentos más importantes en su carrera, donde ella muestra al mundo el festejo, el baile del festejo, la manera de vestirse incluso, hace toda una recomposición, y es a ella a la que le debemos realmente lo que hoy podemos decir. Escucho un festejo y me pongo a bailar, escucho por ahí un cajón y me pongo me paro a decir con la mano en el pecho que soy peruano, ¿no? Entonces, ese tipo de contribuciones son muy importantes en el caso de la historia contemporánea afroperuana. Y claramente también tenemos ahí algunos intentos que se ha hecho, ¿no? Pero estos son los momentos más importantes en la historia. Y hoy por hoy vivimos de esto, ¿no? Vivimos justamente de este orgullo de decir que tenemos más presencia negra en el Perú, tenemos más presencia afroperuana en el Perú que otras naciones que han sido de alguna forma conquistadas, colonizadas y con la consecuente presencia de esclavos africanos, ¿no? Don Cristian Ayala, ha resumido usted muy bien la historia de los negros en el Perú. Incluso, un paréntesis, permítame, el RIMAC tuvo mucho que ver con lo que se llamaba el barrio San Lázaro. Pasando el puente, en la época de virreinato, estaban fugándose los primeros esclavos negros, vino los cimarrones, en fin, todo forma parte de la historia. Incluso también hay una leyenda que la marinera fue bailada por primera vez por lo que se puede llamar cueca hoy en Chile, por negros en la zona de Malambo, de RIMAC, pero en fin, regresamos al siglo XX, que es muy importante. Y claro, Estados Unidos, Norteamérica, recién en la segunda mitad del siglo XX, trata de vencer barreras contra la raza negra. Pero aquí en el Perú, Latinoamérica, una pregunta quizás algo sensible en nuestro país, ¿aún hay racismo contra la raza negra? Sí, por supuesto. Hay racismo de todos lados. En realidad, dentro de la propia comunidad también, o sea, si podemos llamar comunidad o podemos llamar dentro de los propios negros en el Perú, hay un racismo también de sentir que no son capaces, cuando en realidad todos lo somos. Todos somos capaces de esto, ¿no? Y por parte también del Estado, ¿no? El hecho de no darle esa importancia y esa relevancia. Fíjense ustedes, en Brasil, por ejemplo, la cultura afrobrasileña, todo afrobrasileño tiene derecho a la educación gratuita en las universidades particulares. Ellos pueden acceder a una beca, ¿no? Que se ha hecho una beca por concientizar
una beca un poco, ¿no? Compensación histórica para ellos. Y entonces los jóvenes afrodescendientes afrobrasileños tienen acceso a universidades particulares por estas becas. Nosotros no estamos ni siquiera en intenciones de esto, ¿no? Entonces, porque tampoco nuestra propia población afroperuana no se reconoce por temor al racismo, por temor al clasismo, por temor a todo este tipo de discriminación social que puede haber, ¿no? Y esto es un trabajo que deberíamos atacar a nivel de educación, ¿no? Señora Ayala, es bastante importante lo que usted nos menciona. Bueno, hemos hablado un poco también de la historia de la cultura afroperuana en nuestro país, también el legado musical, pero de alguna u otra manera, ¿cómo es que se asocia el tema afroperuano con la religión, que también es algo importante, porque una de las características de los afrodescendientes, aparte pues no de ser trabajadores, es ser también bastante creyentes? ¿Cómo se asocia esta cultura con la religión? Es muy interesante esto también porque, claro, tenemos a San Martín de Porres, el primer santo negro de América, ¿no? Claramente es una canonización que llega muy tarde, llega en el siglo XX, pero es reconocido como beato desde mucho antes. Entonces tenemos países como México que también lo reconocen, ¿no? Y es más, la primera película que se hace sobre la vida de San Martín de Porres es mexicana, ¿no? Entonces, digamos que de hecho es un posicionamiento muy importante, ¿no? Y sin embargo, no se conoce la historia de Úrsula de Jesús, ¿no? Úrsula de Jesús es también una beata, hoy en día se encuentra con esta categoría, es beata y también es afrodescendiente, también es, digamos, podría ser la primera beata negra de toda América Latina, hoy por hoy, ¿no? Y este estudio lo ha hecho justamente una de nuestras periodistas afroperuanas, digamos, la más relevante de todas, Selmira Aguilar, que hoy en día es también estudiosa de la cultura afroperuana. Y no solamente en la religión, y también, bueno, no obviemos al negro Angola que pintó al Señor de los Milagros, ¿no? Al Cristo crucificado. A doña Josefa no de los turrones también. También. Permítame, doña Josefa de los turrones, doña Pepa, los turrones. También, claro que sí. Y no nos olvidemos también de la segunda etapa de los barrios afroperuanos. Mencionaba muy bien ahí, Iván, el barrio de San Lázaro, Malambo, ¿no? Que fueron importantes focos de la cultura afroperuana y además muy cerca de allí, ¿no? La loma de Mancaes eran importantes. Ahí se bailaba la marinera, la zamacueca en su momento, ¿no? Y ritmos originarios del Perú. Sin embargo, no nos olvidemos también de la segunda etapa de barrios populares afrodescendientes como La Victoria. No nos olvidemos de Alianza Lima, no nos olvidemos del deporte, no nos olvidemos de justamente cómo nace en estos barrios obreros también, obviamente con mucha interculturalidad, porque habían de todos, habían chinos, habían japoneses, ¿no? Locales, y pronto la migración andina también en este barrio de La Victoria. Importante cómo aquí también se va generando, y hoy por hoy es reconocido como un barrio donde gracias al deporte se ha mantenido esa distinción, ¿no? O sea, es decir, ¿quién no reconoce Alianza Lima como el barrio, como el Club de La Victoria y la Victoria de los negros, ¿no? El Rodillo Negro. Esto, ¿no? Entonces, el Rodillo Negro. Ahí se le llamaba a los jóvenes exacto. de las canteras aliancistas hace varias décadas. No, y también interesante cómo en La Victoria existen en cada lugar picante de este barrio, existe una imagen del Señor de los Milagros asociada a la Alianza Lima. Cristo Moreno. ¿No? Entonces, exacto, ¿no? Sí. Exacto. Entonces es muy interesante esto. Y bueno, hablamos de la música, hablamos de la literatura, hablamos también de la religión, hablamos un poco también de la gastronomía, ¿no? Pero también podemos hablar de política. Hay políticos hoy en día afroperuanos en el poder. No sé, en este momento desconozco si hayan hecho algo por el Día de la Cultura Afroperuana, pero es un llamado interesante a la reflexión también de que los tenemos y que desde la política se podría ya aportar más a este tema, que es urgente en realidad, porque si hablamos de Perú no solamente hablamos de un legado andino, amazónico, que hoy por hoy está muy en boga. También hablemos de los negros, hablemos de esta cultura que es propiamente nuestra.
Correcto. Don Cristian Ayala, muy amable por este tiempo con nuestra emisora, y usted investigador y docente de la Universidad Católica C. Sapienza, hablando sobre el Día de la Cultura Afroperuana. Muy gentil por su tiempo, muy amable. Nos ha ilustrado muy bien. No, muchas gracias a ustedes, y a nombre de la Universidad Católica C. Sapienza les doy muchísimas gracias por esto, los saludamos y desde ya los invitamos a seguir también nuestro trabajo intercultural en el Perú. Muy bien, muy amable.